Gracias por acompañarnos a este estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del tema la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17 nos dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios. La naturaleza de Dios, su voluntad y todo lo pertinente a la salvación del hombre y la manera que el hombre se relaciona con el prójimo y su Creador está revelado en la Biblia. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo: "Es imposible gobernar justamente al mundo sin Dios y la Biblia". Miremos ahora el origen de la Biblia. Lo que usted tiene en sus manos es la maravillosa palabra de Dios. La palabra Biblios en griego significa libros. Estos 66 libros que tiene la Biblia fueron inspirados por Dios. La palabra de Dios vino por inspiración del Espíritu Santo. La palabra inspirado quiere decir aliento divino. Dios sopló, o sea, Dios dio la habilidad y conocimiento a los hombres para escribir su palabra. Los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 1 verso 21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó aproximadamente 40 hombres para escribir la Biblia por un periodo de 1600 años. Moisés fue el primer escritor y Juan fue el último. La Biblia contiene 4 temas principales. Primero es la creación. Todo tuvo un principio. La creación y la historia de la humanidad está registrada en las Sagradas Escrituras. El libro de Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego la caída. El dolor, sufrimiento y pecado en el tiempo presente tiene la raíz en la caída. La única manera de explicar los problemas que hay en el mundo es ir al origen cuando el hombre desobedeció a Dios. Y luego la redención. Las buenas nuevas es que no terminó en la caída. Por causa del pecado, más de 2000 años después, Dios demostró su amor a los hombres por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dándose en sacrificio, y así el hombre fue redimido. Y luego la consumación. El Nuevo Testamento registra que la tierra y los reinos de este mundo tendrán su fin. Los hijos de Dios están destinados a vivir para siempre y gozar una relación con Cristo en los cielos, quien reinará por los siglos de los siglos. Ahora, hay 2 palabras importantes. Para entender cómo es que la palabra de Dios llegó a nosotros, debemos entender estas palabras. Primero es revelación. En la Biblia se encuentran las verdades de Dios que son reveladas a la humanidad. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y dejar nuestras opiniones a un lado y permitir que sea Dios quien revele sus verdades a nosotros. Y luego, inspiración. La razón por qué se llama la Biblia es porque en verdad son las mismas palabras de Dios que Él quiere comunicar, como leímos en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. La parte que les correspondió a los autores fue escribir lo que Dios les inspiraba. Como nos dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 2 divisiones: el Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. Estos 39 libros están divididos en 5 grupos. El primer grupo, que se le llama el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés y también son conocidos como los libros de la ley.
Después tenemos el siguiente grupo que es la historia, que son 12 libros y relatan la historia de Israel. Luego tenemos los libros poéticos, que son 5 libros que contienen salmos y proverbios. Después tenemos los profetas mayores, que son 5 libros. Se les dice mayores porque escribieron más. Los profetas menores, que son 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías. La siguiente división es el Nuevo Testamento, que contiene 27 libros. El primer grupo se llama los Evangelios, que son 4 libros que relatan la vida, el ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos un libro que es la historia de la iglesia, que se llama los Hechos, que registra el nacimiento de la iglesia. Después tenemos las cartas paulinas, que fueron 12 cartas escritas por el apóstol Pablo a los cristianos. Las epístolas generales, que son 7 cartas que fueron dirigidas a la iglesia en general. Y por último tenemos el libro de profecía, el último libro de la Biblia, que predice el plan de Dios para la iglesia y el mundo en general. Hay 4 propósitos de la Escritura. Primero es para enseñar. También se puede decir doctrinar. Esta palabra doctrina se encuentra más de 40 veces en el Nuevo Testamento para establecer una verdad bíblicamente. Como nos dice en Salmos 143, 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y luego para redarguir, significa que la palabra de Dios trae convicción al corazón. Después, para corregir, la palabra de Dios nos da dirección correcta para corregir nuestros caminos. Salmos 25:5 nos dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Después, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos instruye en cómo vivir rectamente en cada área de nuestra vida. Proverbios 12:1 nos dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Para terminar, ¿por qué estudiar la Biblia? 1 Pedro capítulo 2, verso 2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, la Biblia es esencial para el crecimiento. Como los niños recién nacidos necesitan la leche, también el cristiano se debe alimentar por medio de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para el crecimiento. El estudio de la Biblia es esencial para la madurez espiritual. Toda persona debe alcanzar la madurez espiritual para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Si deseas más información de la Iglesia Templo Fuente de Vida, puedes llamarnos al 714-486-3696. La iglesia está ubicada en el 1518 Brook Hollow Drive, Santa Ana, California 92705.